Oigan, pues nada, hoy lo que queremos es platicar un poquito sobre la inteligencia artificial y cómo funciona alrededor de la industria audiovisual. Y lo que vamos a hacer es estar platicando justo sobre lo que sucede con ella en el trabajo y también porque hay mucha gente que conocemos que han tenido problemas con este tema de que pues, en agencias y en lugares varios están pensando en cambiar como algunas de las personas que ya están trabajando en postproducción y en otras áreas. O sea, realmente es un tema muy importante respecto a lo que puede suceder en la industria en general en el mundo y en los trabajos en general, pero lo que me importa es que, pues bueno, justo lo que les vamos a hacer es platicar desde nuestro expertise, desde lo que conocemos con los clientes, con amigos que están en la industria, en diferentes lugares, platicarles de cómo está la cosa y sobre todo cómo la incorporamos nosotros, que somos una casa de renta específicamente de equipo, pero también casa productora, cómo sí lo usamos la inteligencia para muchas de las cuestiones y poder tener un mucho de integración con ella, ¿no? Nosotros la usamos constantemente, de verdad, no tienen idea. Yo al menos la uso muchísimo, pero también aquí ellas son Maggie, que está de la derecha, perdón, y Hanat, que está aquí del lado izquierdo. Ellas son mis compañeras de trabajo en el área de diseño y edición y postproducción y grabación y muchas cosas. Hacemos todos los contenidos. Y nosotros como casa productora estamos haciendo muchísimos proyectos porque hacemos para clientes y para R7D. Y muchísimas de las cosas que nosotros estamos trabajando que requieren justamente el uso de diferentes herramientas híbridas, la mezcla de la inteligencia artificial y no. En algunas cosas la verdad es que ya estamos reemplazando cosas que nosotros nos encargamos de hacer y nos preferimos ahora dedicar a otras. Entonces les vamos a contar desde ahí y justo si hay alguna necesidad de participar, háganlo en el chat si se puede o si necesitan interrumpir, pidan la palabra. Vamos a tratar de ir como platicando del tema y bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, que es el enfoque no es la cámara, es el criterio, ¿no? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, básicamente esto es bien importante establecerlo porque se nos olvida. En realidad no existe la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una manera de que nos la están vendiendo, es mercadotecnia. No existe la inteligencia artificial, es un modelo de lenguaje, Large Language Model, que lo que básicamente hace es trabajar con probabilidad. Entonces, cuando tú le pides cosas a la inteligencia artificial, es lo que estadísticamente y probabilísticamente es más seguro que te va a funcionar, se va a ver bien, te va a gustar, se va a parecer a lo que le estás preguntando. O sea, utiliza la probabilidad. ¿Cómo? Con una base de datos gigantesca, o sea, todo el mundo. Y lo que hace es justamente solicitarle a todas las herramientas que existen en todas las enciclopedias, todas las bases de datos que hay, información para que puedas consumir para tener esta información y poder darte la respuesta que mejor funcione. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque cuando olvidamos que no es inteligente, cuando olvidamos que realmente no es una situación donde va a resolver lo que tú dices para que tengamos una máquina que te reemplace, si no entiendes cómo funciona, pues vamos a perder, ¿no? Y esa es la idea. ¿Cómo funciona? Bueno, los modelos generativos de Large Language Model y modelos de difusión, que los que generan las imágenes, predicen la siguiente palabra o píxel basándose en patrones estadísticos. Es decir, considera qué seguramente vas a necesitar para que esa foto se parezca, para que esa foto mejore, para que cambie la iluminación, para que se parezca a una foto de estudio Ghibli o lo que sea, un efecto especial. O sea, te va a dar siempre probabilidad. Funciona, por lo tanto, para hacer todo el tipo de cuestiones que requieren mucho uso de, por ejemplo, publicidad y cuestiones, digamos, convencionales, vamos a decirlo así, donde buscamos atender al mayor público y no nos funciona cuando quieres hacer arte, cuando quieres hacer reinterpretación como una pintura, algo así, no tiene creatividad. ¿Por qué? Porque no tiene una comprensión de la realidad. Otra vez utiliza bases de datos
no tiene una intención, no tiene experiencia ni contexto, o sea, no es un ser humano que tenga esta experiencia que tenemos de ir aprendiendo qué nos gusta, qué no nos gusta y diferenciarnos del mundo. Entonces, pues la inteligencia, y vamos a decir la inteligencia artificial, al final es el modelo, el nombre que conocemos, pues trabaja con una serie de datos gigantesco, enorme, con el que te va a dar millones de respuestas rapidísimo y mucho más rápido que cualquier persona. Es como, yo lo veo como, y siempre se los cuento, para mí es como si hubiera una persona autista, como trabajar con un autista, ¿no? Que es súper listo, súper inteligente, pero no te va a resolver lo que tú quieres, como tú quieres, si no se lo explicas, si no eres muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces la IA pues no entiende, calcula, o sea, no comprende, pero calcula qué es la respuesta que más probablemente te va a funcionar, y conforme la vas entrenando, porque aprendiendo cómo eres tú, dependiendo del modelo que utilices y qué tanto la utilices, pues va aprendiendo lo que a ti te va a funcionar y el tipo de respuesta y el tipo de enfoque y te va conociendo y va perfeccionándose. Pero al final, vamos a decir que te da gusto, ¿no? Y bueno, básicamente funciona a partir de matemáticas, funciona a partir de probabilidades de un montón de datos que existen en el mundo. Y si no entendemos este concepto estructural, estamos sobreestimando lo que puede hacer. O sea, no va a razonar mejor que tú, solamente va a tener pues, muchísimos más datos y va a tener muchísimas más probabilidades de llegar a cierto tipo de resultados, pero no puede reemplazar tu inteligencia. Y eso es lo más importante de entender. ¿Cómo funciona la IA en general en la producción audiovisual y cómo la usamos? ¿Cómo te puede ayudar? Hay, por supuesto, muchísimos más caminos de los que vamos a platicar ahorita. No podemos tocar todos, pero es claro que la podemos usar y nosotros lo usamos mucho para generación de guiones base y loglines. Es decir, ahora los contenidos que hacemos de audiovisuales los revisamos y los checamos, sobre todo en la parte técnica, para que nos revise si realmente no estamos diciendo una tarugada. Es como tener un especialista del área que quieras, foto, video, iluminación, computación, discos duros, formateo de tarjetas, lentes, las marcas, modelos, o lo que quieras. Entonces, a veces, todos estos contenidos técnicos que hacemos, antes nos llevaba mucho tiempo porque nos implicaba revisar un montón de información, un montón de base de datos para desarrollar un guión. Ahora lo platicas, lo chateas y vas revisando. Obviamente aprendes a no creerle todo lo que dice, sino hacerle diferentes preguntas para asegurar que no está, porque la inteligencia artificial eso hace mucho, se inventa contextos y se inventa información si no la tienes muy entrenada, ¿no? Pero al final lo utilizamos para justo desarrollar ese tipo de información que te permite entender lo que está haciendo, que es revisar todas las bases de datos que tiene. Pero pues si puede, se ahorra esa investigación y hay que pedirle activamente, chécame si todos los lentes, por ejemplo, hoy un cliente nos preguntó qué tapa requiere su lente Nikon de una Nikon 3300. Entonces pues le pido que me cheque cuál es el lente de kit y me da unos, pero yo sé que hay otros lentes que de esos dos que me dijo, porque son los más comunes. Y yo lo que necesito es que me diga todos los lentes de kit que han salido con esa cámara, con ese modelo, y estar seguros que todos tienen el mismo diámetro de tapa. Entonces, como ya lo uso para ese tipo de cosas, se lo vuelvo a preguntar y me da ya como la respuesta de todos los lentes, todos los modelos que salieron con esa cámara, que sí, todos tienen la misma medida, pero me había dado dos cuando eran 4, ¿no? Eso me permite que hay muchísimos de esos lentes que son viejos, hace 10, 15, 20 años, dependiendo, no me acuerdo, creo que 10, 15 años, donde eso no estaba en Internet, esa base de datos no está en Internet, es difícil y tiene que buscar más profundamente. Pero yo preguntarlo, yo investigarlo a mano, yo estarme horas para resolverle la duda al cliente, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo le pido esa información porque tiene un montón de conceptos técnicos y me ayuda por eso al desarrollo de guiones. Obviamente, y esa es la otra, es muy estructurada y sabemos que cuando lees un guión de una inteligencia artificial, pues te lo va a dar completamente, o sea, luego te das cuenta que lo escribe una IA. Sí, pero eso no es malo. Yo, que ellas lo saben y no me van a dejar mentir, suelo ser como muy, me brinco pasos y asumo que ellas ya me entendieron lo que dije o no
me estoy fijando en esas cosas. A mí la inteligencia artificial me ayuda mucho a estructurarme, a revisar la información y a poderles compartir a ellas ideas que tengo que realmente estoy desarrollando para guiones o que quiero investigar de cosas que me propusieron que a mí me cuesta trabajo organizarme, ¿no? Y según yo no soy autista, pero es otra cosa. Pero sí me ayuda mucho a darme a entender, sobre todo cuando hago un guión o cuando les tengo que pasar un brief o cuando tengo que hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando voy a hacer una plática como la de hoy, pues obviamente la desarrollo en mi cabeza, la voy chateando con mi inteligencia y me ayuda a estructurarla. Y luego yo obviamente le imparto pues, la manera en que yo hablo y me desarrollo y los contextos que yo tengo, pero puedo hábilmente desarrollar cosas que antes necesitaba concentrarme y investigar mucha información. Y además pues, nos ayuda a hacer mood boards y mock-ups y referencias visuales que nos permiten tanto trabajar cosas que nosotros hacemos como enseñárselas al cliente para que nos diga si por ahí vamos, visualizaciones, un montón de cosas que ahora le puedes pedir a la inteligencia artificial para hacer un render de cómo va a quedar una escenografía, de cómo va a quedar un prop, de cómo va a quedar una toma, de cómo quieres que se haga una iluminación, de cómo calculas que van a suceder cosas, ¿no? Y obviamente también te ayuda para hacer un breakdown de un guión. O sea, le puedes pedir que sea una talacha horrible, pues que te desarrolle todo el breakdown de tus escenas para un cortometraje, una película, una serie, muchas cosas. Siempre con supervisión, pero es posible. ¿Dónde más te ayuda en la producción? Bueno, te permite producir como un asistente de producción virtual que te permite planear, pero con muchísima información de contexto. O sea, tú le vas pasando toda la información y le vas dando el contexto, y entonces le pides que te vaya revisando toda la información referente a ese proyecto para que no olvide que vas a ir a Acapulco y que en qué temporada vas a ir, cuánto cuesta el avión, si hay aviones, no hay aviones, cuáles son las rutas, que no olvide que ya le habías dicho hace 5 días cosas que no habías platicado. O sea, no confías 100% en ella, pero pues tiene la información calientita y no se cansa, ¿no? Entonces me ayuda a desarrollar esas ideas que normalmente yo necesito hacer. Me desarrolla textos que yo le doy, se los dicto, se los doy nada más así. Y bueno, yo se los cuento como ejemplo, ¿no? También creo que eso está bien, tener como mi perspectiva. Pero bueno, desarrollo los guiones o los textos o las ideas o los conceptos conforme a mí se me ocurre y se lo voy dejando como esta lluvia de ideas y luego me pido que me las ordene. Una vez que me las ordena, porque otra vez les digo, mi cabeza viene así, la reviso y ya le voy quitando, le voy pidiendo y le voy pidiendo que me lo desarrolle y luego que lo trabajemos y que lo pulamos y que le metamos estilo. Mi estilo es muy casual, le pido que lo vuelva así muy casual y la voy entrenando para eso, ¿no? Entonces me ayuda mucho para los textos, y esos textos que acaba de suceder muchísimo. Por ejemplo, cuando tengo un camarógrafo, apenas mandé un realizador con cámara, lo mandé a una grabación, hablo con mi cliente, desarrolla la idea que quiere mi cliente y luego desarrollo, porque él me pedía, y él es como una persona sumamente estructurada, me pedía toda la información de qué va a hacer, dónde la va a hacer, cómo la va a hacer, qué hay que grabar, qué no hay que grabar, qué hay que considerar. Y a mí me da un chingo de hueva. La verdad es que tener como esa junta me da hueva, pero él la necesita. Entonces, lo que la inteligencia me ayuda es a desarrollar toda esta charla que yo ya tuve y que me dé el texto que le va a funcionar a él como realizador o a la persona que va a encargarse de editar, y que yo les pueda dar como un brief mucho más desarrollado de específicamente qué quiero que haga, cómo lo haga, y lo puede hacer tan desarrollado como quiera. En ese caso, Eduardo, que es alguien que me ayuda apenas a ese proyecto, le di como 2 hojas de información que obviamente reviso, que nada más que no me haga, invente cosas y lo que sea, pero le doy 2 hojas de información que a él le ayudaron muchísimo a entender, y cuando va y graba, porque él estaba en Tepic, pues realmente le ayuda muchísimo. Entonces, toda esa información que le tengo que repartir a él y al editor y al cliente y a no sé qué, en lugar de estar pensando en escribirlo cada uno, pues justo voy haciendo sus versiones que necesitan para todos, pero la IA me concentra toda la información y no olvida, sobre todo los últimos modelos, lo que ya habíamos conversado para que todos tengan la misma información. Y eso, pues es oro, porque todos tienen más claro lo que tienen que hacer, todos tienen mucho más estructurado el orden de ideas y pueden desarrollar mejor el proyecto.
Te puede ayudar a optimizar el llamado, por lo tanto, por todas estas cosas que les platico, simular cuestiones de iluminación, hacer previsualizaciones. Si me mandan una foto de la locación, decirle más o menos qué look quiero y que me dé una aproximación para que todos nos imaginemos lo mismo. Entonces puedo compartir con el crew cómo quiero que funcione y obviamente pues previsualizaciones ya sea en tiempo real de postproducción o de otras necesidades de foto, porque también hacemos foto, de cómo queremos que se vayan viendo las cosas. ¿Estoy corriendo? ¿Estoy bien? Ahí vamos. Bueno, y postproducción, pues obviamente lo hacemos ya desde hace mucho. Estas funciones de transcribir el texto y subtitular, lo que es buenísimo, porque además también te permite traducirlo a otros idiomas, y que es una función que obviamente todos usamos, o casi todo el mundo usamos, en redes sociales o en proyectos más desarrollados, donde antes tú tenías que encargar de toda la traducción y toda la transcripción, y ahorita te da un montón de trabajo ya hecho y ya nada más terminas de hacerlo. Te puedes utilizarla. En este caso nosotros no lo usamos, pero conozco gente que sí, sobre todo cuando hacen podcast, te puede ayudar a hacer un rough cut del proyecto, por ejemplo, para que de una vez te empiece a dar el multicam, o te puede ayudar a hacer como esta solución de ideas. Y lo usamos mucho nosotros, limpiar el audio, y te puede mejorar, porque ahora, así como la imagen te genera información donde no la había, te genera audio en zonas donde se mezclaban las frecuencias y no había la información, se le inventa porque tiene pues una probabilidad muy alta de atinarle al sonido completo y aislar el ruido ambiente, y por lo tanto darte un audio mucho más claro de una grabación mal hecha, ¿no? Que obviamente nunca va a reemplazar, y eso está claro, una buena planeación, una buena orden y todo. Ahorita vamos a ir a eso, pero al final sí te ayuda a resolver problemas de audio y de limpieza y de color matching, que la nueva versión de Premiere, no sé si ya en la beta o si todavía en la beta o ya en la normal, pero te permite entender qué tipo de archivo tienes y macharte el color si tienes, bueno, una buena exposición, un buen white balance y todo eso, pero te ayuda a machar de entrada. Ahora esa chamba ya no vas a tener que ser tan especialista en machar cámaras y te vas a poder encargar más de hacer looks. Y bueno, te puede permitir adaptar formatos, ¿no? De vertical a horizontal, pero también en Illustrator te permite modificar diseños horizontales, verticales, cuadrados, retrato, etcétera. Nosotros lo hemos usado para añadir fotogramas en Premiere, que justo puedes agregar unos segunditos o cuadros a una toma que se te quedó corta y que necesitas ese pedacito extra. Lo usamos en un video que platicamos ayer de eso. Nadie se dio cuenta del trucazo. Y solo cuando les avises y ya se pone a verlo, bueno, pues sí se ve. Pero así, digamos, en Play, nadie lo nota. Y la edición de fotografías, que obviamente es un área donde lo usamos muchísimo. Yo ayer limpié una imagen con CapCut, que además CapCut ya te permite eso. Puedes editar fotografías en CapCut y entregarle en un PNG y que te lo reconozca, te lo limpie, te mejore la iluminación, para cuestiones sobre todo, y eso es importante, de redes, ¿no? No tanto para una cuestión profesional, sino para algo así. Entonces, bueno, es un mundo de soluciones, es un mundo de cosas que la puedes usar, y es importantísimo entenderlas, pero hay muchas más de las que les cuento, ¿no? Que, bueno, probablemente las conocen, pero creo que es importante no dar por sentado que ya todos dominamos la misma información. ¿Qué no puede hacer? Y esto es importante, ya platicamos de varias funciones que se pueden utilizar, pero obviamente no entiende mi intención, no entiende qué le quiero decir, no entiende, por ejemplo, hacemos aquí mucho contenido con humor, no entiende la intención, sí más o menos ahora, pero le cuesta, ¿no? Entonces no entiende las emociones y no tiene profundidad ni matices, por lo tanto no me sirve para hacer fotografía artística o para contar una historia de ficción. O sea, puedo utilizar la herramienta si yo voy planeando y dirigiéndola de alguna manera, pero no va a ser capaz nunca de entender eso. Y eso es bien importante, que ahora puedes hacer imágenes increíbles, no hace que reemplaces lo que humanamente puedes tocar fibras, ¿no? Puedes hacerlo impresionante y puede parecerse a cosas que ya conoces, pero no va a ser per se
esa comprensión de lo que tú como humano captas. Por lo tanto, no entiende la contradicción humana, ni políticas del cliente, ni qué quiso decir cuando te dijo que quería un proyecto sencillo, pero no era tan sencillo, que quería un podcast, pero no era un podcast, era un programa de televisión, pero que era barato, pero no era tan barato. O sea, esa traducción pues no la entiende, ¿no? No interpreta los silencios y no sabe qué hacer con los silencios, le cuesta muchísimo trabajo, ni pausas dramáticas, ni comunicación no verbal. Todo eso pues simplemente no lo entiende y difícilmente lo va a entender. Casi les puedo decir que no lo va a hacer. Por lo tanto, no entiende una ironía compleja. Ahora sí entiende, y a mí me pasa mucho, el humor que tengo es mucho de ironía, medio ya entiende sutilezas y me ayuda a organizar cosas que yo quiero hacer con cierto humor, pero definitivamente pues no entiende lo que es humor negro, ironía y ese tipo de cosas, sarcasmo, contextos culturales específicos y por qué utilizarlo en ciertas cosas. Casi le tienes que explicar para que medio te entienda, te dé información y a partir de ahí tú lo trabajes. Y por lo tanto, pues tampoco tiene una intuición narrativa de entender por dónde iría una imagen, un guión, una charla, un nada, ¿no? Otra vez no tiene experiencia humana. Es difícil que te interprete cuando el cliente te pide que tengas onda, que no tiene autenticidad, que no te creyó en lo que hiciste. O sea, a veces ese cliente que lo ves, cómo reacciona, que lo ves, cómo mira y que lo ves y lo entiendes, lo que lo emociona, por decir cliente, que puede ser cualquier otro tipo de cosas, pues la inteligencia nunca va a saber qué tienes que hacer. Le tienes que decir literalmente lo que haces. Y puede simular que es creativo y te puede dar opciones a través de probabilidad, pero pues no tiene un criterio ni un juicio estético ni sabe qué hacer con esta información. Es decir, repite patrones, pero carece de un juicio estratégico y de juicio y de estética y de todo. El sentido de usar la inteligencia artificial cambia, ¿no? Ya no es la ejecución. ¿A qué me refiero? Antes, pues sabía lo que querías, y a mí me pasaba aquí mucho. Sé lo que quiero, sé lo que necesito hacer, pero la producción está saturada porque tienen un montón de pendientes que resolver. Y entonces necesito que hagan esto y el otro y no sé qué. Se acumulaban los pendientes y había que tomar decisiones porque no se puede hacer todo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no soy diseñador, no soy hábil con ciertas herramientas, ya hace un rato que no edito, me cuesta mi trabajo, me tardo mucho más. Me dedico más a dirigir, a producir que ese tipo de cosas. Ahorita la inteligencia me ayuda a resolver y acelerar este flujo de trabajo y nos ayuda. A mí me ayuda, a ellas les ayuda también de otra manera, pero básicamente nos ayuda a resolver tareas técnicas y repetitivas y elimina cuellos de botella que nos impedían tener contratiempos, ¿no? O sea, desarrollar fotos, imágenes, videos, estilo, mockups, nos permitan avanzar y llegar más rápido. Además de solucionar problemas mucho más técnicos y mucho más precisos que ahorita vamos a platicar como ejemplos de cómo nos ayuda específicamente. Pero bueno, básicamente ahorita el tema ya no es ejecutar, sino pensar qué quieres hacer. Tienes que tener claridad, que obviamente, aunque me ayude a estructurarme, si yo no tengo la claridad suficiente y no tengo un concepto claro y no sé qué quiero decir y qué quiero hacer y a dónde quiero llegar, no va a funcionar. Entonces, por más ideas y rebotes que yo le dé, no va a lograr resolver lo que estábamos buscando. Y necesitas tener una estrategia y desarrollarla para trabajar con la inteligencia según tu orden, tu manera de ser y tu pensamiento. Entonces, en la industria audiovisual, ¿qué es lo que te puede ayudar y dónde es el perfil? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, la persona que menos y más fácil se va a poder reemplazar, que ya está pasando, es la persona que solamente sabe usar muchas herramientas. Es buenísimo, estudió todos los Premiere y CapCut y DaVinci y sabe Avid y todo lo que tú quieras y nada más, y no sabe qué hacer. Todo le tienes que decir y te tienes que sentar junto a esa persona. Esas personas que no tienen criterio, que le necesitan dirección de tu parte, que hacen cosas muy bonitas, vacías y que no comunican, ¿no? Esas personas
son las que hacen tareas que son completamente reemplazables. Hablo de video, pero también fotos de cualquier estilo, repetitivas. O sea, ese tipo de personas van a reemplazarse fácilmente. Todas las personas que repiten esquemas y estructuras narrativas donde no piensan, hacen una fórmula y esa la trabajan. Para todo eso, ya la inteligencia artificial ahorita lo hace mejor. O sea, simplemente ya ahorita ese tipo de tareas te las va a hacer mucho mejor. Solamente es necesario que tú aprendas a sacarle provecho. ¿Dónde eres más valioso tú como creador audiovisual? Bueno, donde tú puedes traducir ese brief ambiguo o ese brief y llevarlo más lejos y entender sutilezas, ¿no? Donde tienes claro que eso que te están dando de información lo vuelves una narrativa de cómo lo cuentas y cómo le das la vuelta tú, como con tu personalidad. Tu know-how que permite que te anticipes a los problemas que ya existen, que veas, ok, este cliente está buscando, piensa que es muy fácil, no está considerando quién va a cargar, quién se va a cansar, cuánto tiempo nos va a llevar, que vas a necesitar más baterías, que vas a necesitar dónde descanse el cliente mismo. O sea, todas esas cosas no las puede anticipar la inteligencia artificial, esa te las da tu experiencia. Y el que mejor planea, diseña y entiende esos problemas que se pueden dar es el mejor que va a funcionar ahorita, porque las tareas repetitivas las va a hacer, pero todo ese tipo de situaciones humanas pues requieren de tu expertise y de tu experiencia laboral. Te vuelves valioso, por lo tanto, cuando conectas además los objetivos que te están pidiendo en el trabajo con emociones. Lo vemos todos los días. Ahorita hay una cantidad impresionante de videos de inteligencia artificial por donde sea. Es baratísimo. Bueno, perdón, es gratis. Ya puedes usar un montón de cosas, pero no conectan. La gente no conecta porque esas cosas no tienen emociones. Ahorita estamos descubriendo esta nueva tecnología que puede hacer millones de cosas, pero pocos la usan para realmente comunicar y para lograr un objetivo donde puedas contar un chiste, emocionarte, meterte en una ficción o hablar de un documental o de mil cosas, ¿no? O sea, la idea de conectar el objetivo con la emoción y lo que buscas, esa es la traducción que no va a poder hacer nunca la IA y que tú vas a hacer. ¿Se puede aproximar? Sí, seguramente va a avanzar, pero el factor humano es el que va a permitir que la gente se involucre, y tú lo puedes ver cuando scrolleas todos los videos que te encuentras en Reels, en TikTok, en donde quieras. Evitas los videos que no tienen una gracia, no importa si están hechos en inteligencia artificial o no, buscas el que tiene realmente una comunicación. Y bueno, necesitas entender obviamente a la audiencia a la que le vas a hablar, dependiendo de tu cliente, de tu proyecto, de tu objetivo y la plataforma, así como describir claramente lo que vas a necesitar que exista, que sí quiero que suceda. Tienes que ser muy claro y muy conciso. Tienes que tener, por lo tanto, la claridad suficiente para que la máquina ejecute sin ambigüedad, que no tenga que estar suponiendo, sino resolviendo y ser realmente una herramienta y no repetir la misma indicación un montón de veces porque nada más no me entiende. ¿Cómo la usamos nosotros? Nosotros tenemos, como les digo, muchas áreas donde trabajamos nosotros. Nosotros usamos actualmente para la generación de fotos, para proyectos de video, de reemplazo de imagen o para incorporar herramientas. Ya les platiqué un poco de lo que hacemos. Ahorita lo que quiero es que me ayuden, Maggie y Hanad, a que nos cuenten un poquito de las necesidades que vamos haciendo día con día para enseñarles un poquito y sepan un poquito los trucos, si es que han visto alguno de esos contenidos que hacemos, de cómo los vamos desarrollando. Pues como Andrés mencionaba, una de las cosas que a veces nos retrasaba muchísimo era para términos prácticos de posteos, de cursos específicamente, que fue para lo que se creó esta imagen. Pues sí, no íbamos a montar todo este set y luego hacer una foto. Entonces, muchísimo tiempo usamos imágenes de stock, pero teníamos el gran problema que es bien difícil que en stock haya gente mexicana y gente latina en específico. Entonces, pues siempre nos daba como gente muy con perfil europeo o perfil gringo, inclusive asiático, ¿no?
Entonces, pues como que ahí se pierde de cierta manera, pues el que tú como un mexicano que está haciendo cine, pues te identifiques con ese curso, ¿no? Entonces, una de las, pues de las formas que usamos como para ahorita para generar la publicidad que ven en nuestras redes, es justo, pues, a partir de hacemos como muchas cosas híbridas. Ayer justo mencionamos y le pusimos este nombre, porque usamos fotos reales o videos reales, pero pues le vamos agregando información, ¿no? O sea, este es como uno de los intentos que hicimos, en el que pues las proporciones no se ven tan bien, la luz no corresponde, pero pues ahí se van usando como trucos, se van haciendo capas en Photoshop, se le va metiendo información, porque pues a partir de una foto real, pues nosotros le agregamos cosas, ¿no? Entonces pues ya tenemos como el gafercito en el piso que lo hace real, ya le agregamos un boom, porque si bien vemos como esta iluminación que se ve como de un rodaje, de un corto, creo que también cambiamos la cámara, no me acuerdo. Creo que también le cambiamos la cámara. Entonces, pues es muy útil justo para generar estas cosas que pues yo no podría, o no llegábamos a este resultado de fotografías reales, ¿no? Porque pues nos valíamos de material de stock y hasta ahí. Entonces, pues sí son como ahí varios intentos. Alguna vez las hicimos y nos llevaban horas y Sí. setear y tenemos este foro donde pues realmente no tenemos todos los elementos que una foto como esta sí los tiene, ¿no? Ese fue como un boceto que pues que trabajamos, que estuvimos rebotando, pero pues le faltaba como onda, ¿no? Y los trazos. Entonces, pues llegamos a este fue el boceto que yo con Andrés dije, hasta ahí como que llegué, hay que ver qué pasa. Y Andrés metió, ¿eso fue en ChatGPT lo metiste? Uh-huh. En ChatGPT. Esta imagen, ahorita que nos están preguntando qué herramientas usamos, esta imagen la hizo Maggie con Illustrator. Sí, esos son puros trazos. Como digamos de manera tradicional para tener este mock-up que nos gustaba, pero no estaba bien integrado y nos costaba un poquito avanzar. Te ayuda justo como mucho a eso. Entonces, esto yo lo metí justo en ChatGPT para pedirle que me diera una integración, le di estilos, primero le di referencias de lo que quería. A mí ChatGPT me ayuda muchísimo a traducir, ¿no? Otras inteligencias me funcionan para hacer imágenes más perfectas o más específicas, o recortar, o más realistas, o son más baratas. Bueno, hay en mil. Pero aquí ChatGPT lo que me ayuda mucho es a traducir conceptos, ¿no? Es para lo que más lo uso en generación de imágenes. Traducir una idea, le voy dando referencias de qué estilo estoy buscando y entonces me lo integra todo. Y esto fue tal cual la imagen que nos dio que después nosotros trabajamos. Sí, de hecho, creo que también ya te había pasado como con los cositos, porque teníamos la luz, la claqueta, o sea, como que teníamos claridad de qué, como simbólicamente, qué imágenes queríamos tener ahí. Entonces fue pues como trabajar el prompt y pues esta fue como, digo ya, más trabajada, pero fue nuestra imagen de Asma Cine, que de nuestra convocatoria. Bueno, esa la tenemos en la página igual ahorita. Uh-huh. O sea, el tema más es cómo la usamos nosotros para que pasáramos de un concepto que nosotros trabajamos y desarrollamos a un look más cercano a lo que queríamos, pero a partir de esto, esta imagen la seguimos trabajando y se siguió desarrollando. Pero entonces otra vez ya no partimos de un lugar donde que nos pasa mucho, como ya no sé qué más hacerle, ¿no? Como que ya no sé cómo hacerlo o no soy tan hábil dibujando, ¿no? En este caso, pues ya te da como ese trazo y eso es una ventaja. Este trazo que a mí me gusta muchísimo, tipo de mano, pero yo no tengo un ilustrador que tuviera el tiempo para resolver ese tipo de necesidades. Entonces, justo nos ayudó a dar este look y luego Maggie ya se encarga de hacer una integración, de darles, bueno, ahí cuéntanos lo que... Sí, o sea, de ahí pues ya salen como, pues era generar el logo, generar aplicaciones, generar pues porque va para diferentes formatos en redes sociales, ¿no? Como para la página, para video. Entonces, pues sí, fue... No, pero además de elegir, ¿no? O sea, el color también. Aquí quitaste varias cosas. Sí, se limpió
y aparte también hubo pruebas de color, porque pues esto nos lo dio así, ¿no? Claro. Entonces pues también se definió una paleta de color. Entonces como que hubo un punto en el que nosotros sabíamos que queríamos, llegamos a un punto en el que dijimos, ¿y ahora qué? Y entonces nos ayudó como a destaparnos, a seguir avanzando y como ya a tomar decisiones más sobre el look, ¿no? Y hubo todavía algunas otras cosas que volvimos a generar y pues ya se hicieron como otros intentos. Entonces, pues sí nos ayudó como a llegar al look que queríamos, porque la idea la teníamos muy clara. Creo que es de las cosas que hemos hecho con idea muy clara y que eso nos ayudó también muchísimo. Avanzar rapidísimo. Avanzar y, o sea, como tener claridad de no se parece a lo que queremos, hay que seguir intentando, hasta que pues se fue pareciendo y pues ya. Y esa imagen la hicimos en 2023 y fue como básicamente nuestro primer acercamiento con la IA. Cuando la IA no estaba tan desarrollada, por supuesto. No, estaba en pañales. ¿Te quieres ahí, Hannah? Platícanos. Sí. O sea, este estuvo muy interesante porque ya veníamos intentando crear como alguna imagen a través de una inteligencia artificial. Empezaba que Midjourney, que empezaba que también Dalí, ¿no? Todas esos que también tenían accesos limitados. También Photoshop ya empezaba como a crear como ciertas cosas con inteligencia artificial en su modo beta. Entonces, en esta imagen que quisimos hacer fue como experimentar, tratar de crear los prompts como los mejores prompts, ¿no? Para que nos entendiera un poco más. Creo que al principio era como más necesario el uso de ciertos como hasta códigos, como hasta 2 puntos, si lo quiero tal así, como un poquito más tipo programación, códex de programación, pero ahorita ya no, ahorita ya es como mucho más sencillo de decirle como algo más fácil y palabras sin rebuscar tanto. En esta queríamos, justo lo que decía Maggie hace rato, que no teníamos como referencias de personas que se vieran como pues mexicanas, ¿no? Entonces, lo que pudimos lograr, en que usamos, ¿te acuerdas? Midjourney. Usamos Midjourney. En nos acercamos usamos Midjourney. Sí, a Midjourney porque vimos que tenía como la mejor mejor look, porque también usamos Firefly, pero estaba así súper básico. Sí, Firefly creo que todavía no alcanza, hasta en este momento todavía no alcanza algo increíble. Lo hemos usado y hemos sacado cositas, pero hay que Firefly es la herramienta de inteligencia artificial de Adobe. Cuando tú le puedes que te extienda una imagen, que te cambie un elemento, o ahora que te borre o muchas cosas, es la que está integrada a Adobe. Sobre todo para borrar está bien, la usamos muchísimo, yo lo uso un montón, pero creo que ellas también. Pero no, justo en el desarrollo de imágenes y de rostros, se queda corta. Sí, es más difícil. Entonces, en lo que hicimos fue justo, Maggie intentaba como poner las poses, ¿no? Que era lo que necesitábamos crear al principio, realizar pues estos frames de las poses de nuestros 2 personajes que queríamos, ahora sí que visualizar. Pero en es como muy interesante también que ya al momento en que encontramos nuestras poses, el problema era el equipo que teníamos en las manos de nuestros personajes. Queríamos cámaras, queríamos lentes, queríamos luces, pero nos hacía una cosa súper extraña. Entonces, ¿qué decidimos en ese momento? Porque también ya tenemos cierta premura por la entrega de este flyer que queríamos pues diseñar. Lo que hicimos fue montar en el foro con la referencia de las luces que tenemos en esta imagen. Y con la iluminación que nos está dando la inteligencia artificial. Exactamente. Pues imitar la iluminación que nos daba la imagen para poder nosotros recrearla aquí en este foro y teniendo en cuenta la posición también de nuestros personajes, utilizar nuestros equipos que tenemos aquí en renta, tener pues nuestra cámara montada en un DJI, tener micrófonos también montados, tener una super cámara, tener un lente grande, tener una luz y un boom. Lo que hicimos nosotros fue tomar fotografías y pedir a 2 de nuestros modelos superestrella de aquí de R7D, Ale e Isma, que nos ayudaran con la posición de las manos.
Porque Es- las manos las hacía horrible. Aparte, Horribles, sí, me costaban un tenía que montón. 7 dedos, que no tenía el Ajá. pulgar o tenía 2 pulgares, entonces fue una cosa muy, pues muy divertida, ¿no? Nos divertimos porque era como, no, aquí no está la luz, no, pues hay que moverla para acá. También podemos ver, por ejemplo, pues la calidad, ¿no? De nuestros rostros y la calidad de la ropa con la calidad que tenemos en los equipos. Por supuesto que se ve más nítido y eso es un problema con lo que nos encontramos ya después, Porque era un cuando- póster. porque lo imprimimos en un póster y ya era como, "Ay, pues se ve increíble, nítido los equipos", pero todavía nos quedaba de ver un poquito, ¿no? La inteligencia en esa cuestión, aunque tú hiciste un resize, ¿te acuerdas? Sí, la metía a que nos diera la mayor calidad buscando en páginas, porque ya existían estas páginas que te hacían 2K o 4K, Ajá. inclusive 8K. Sí, ya existían, pero esto fue como lo más que logramos, porque pues ya había como, pues es un mapa de bits, entonces pues ya no lo podíamos forzar tanto. Pero, por ejemplo, y esto es importantísimo, esa imagen se desarrolló con muchísimas capas. En ese entonces Un montón. tuvimos que meter un montón de explosiones, Claro. un montón de capas, de modificar, oscurecer, de Luces. cambiar, poner un rostro de uno a otro, la posición de una chica, luego el otro. O sea, y esto es un Frankenstein de un montón de elementos, no nomás de lo que ya les contó de que en ese momento las cámaras no se veían de manera realistas, de ninguna manera, hacía unas cosas espantosas, pero también teníamos que resolver. Y aun cuando ahora lo hace mucho mejor, siempre tienes que intervenir, porque obviamente te entiende hasta cierto punto, pero pues otra vez la traducción se vuelve imposible si tú no tienes claro lo que quieres decir, pero tampoco está otra vez tan inteligente. O sea, te va a dar lo que cree que es lo que esperas, nada más. Entonces ahora, en ese momento nos tardó muchísimo tiempo en lograr este resultado. Eso nos debió de haber llevado, yo creo que 2 semanas, más o menos. Si no es que más. Si no es Sí. que más, vamos a decir 2 semanas versus el diseño que hicimos de Asmacine que nos llevó como 2 días. O sea, es que estamos hablando de un montón de cosas que además en su momento, o sea, realmente en Asmacine notamos, o sea, aquí fue más como un ejercicio de a ver cuánto tiempo nos cuesta y obviamente ahorrarnos los modelos y todo eso. Pero en el caso de Asmacine, llegamos a un lugar más lejos gracias a ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de 2023 a 2025, finales de 2025, de cómo lo estábamos usando. ¿Quieren pasar a otra imagen, los Sí. videos? A videos. Pero nada más hablando como y retomando esto de las cámaras, déjame decirles unas cositas que nosotros usamos. Tenemos la tienda R7D Store y en la tienda hacemos fotografías utilizamos fotografías de los productos que tenemos. Pero tenemos un montón de tapas, correas, un montón de cosas. Entonces ahorita la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a evitar tener que tomar estas fotos de producto, de catálogo, de stock, que son realmente absurdas, ¿no? O sea, yo aquí les voy a dar nada más como las finales. Esto es una imagen completamente hecha en inteligencia artificial. Yo le doy una imagen de referencia de una cámara de otra marca con una tapa de otro modelo para que sepa qué quiero. Ya le enseñé porque hicimos muchas imágenes, la IA y yo, porque es mi mejor amiga. Y entonces le voy pidiendo que me vaya desarrollando. En este caso, le doy el modelo específico de la cámara. Pues si le digo una cámara Sony, me pone una cosa muy abstracta que medio dice Sony. Pero cuando le digo, hazme esta imagen, pero reemplace esa cámara por la Sony A99 y ponme una tapa de cámara, de cuerpo de cámara, y le doy la tapa, que es así, foto la tengo tal vez con no tanta calidad, pero se la doy, pues justo me genera esta imagen. Que yo haberla generado, pues ni siquiera tengo esa cámara Sony, no tengo una Sony Alpha de esa generación. No conseguirla para una foto, para una cosa así, no específica, y la verdad es que funciona perfectamente. Es para que tú sepas en dónde va la tapa que estás comprando, porque las tapas de plástico son horriblemente genéricas. Y entonces, que en este caso es una R6, otra vez le pido el modelo y me genera otro. Ahora es súper consistente la mayoría de las inteligencias, no todas. Y ahora, por ejemplo, nomás como justo regresando, ¿qué usamos nosotros? Ahora nosotros usamos una plataforma que se llama freepik.es, Sí. que lo que nos permite es que usa diferentes herramientas. Usa específicamente, y la que más usamos, que es un motor que se llama Seed Dream, que es el que alimenta TikTok y CapCut, que es una
china que es muy barata y que es muy buena para hacer imágenes, pero a veces cuando tiene que ser muy específico hay que usar Nano Banana, que es la de Google, la de Gemini. A veces usamos otras como Midjourney, no, pero usamos ¿qué? No es Klink, bueno, usamos otra. El ChatGPT. No, hay mismo. Bueno, hay ChatGPT, pero hay otras ahí que no me acuerdo. Hay varias. Y entonces justo le vas pidiendo o te permite, en lugar de contratar una, contratas el servicio de FreePic y entonces puedes ir generando. Hay varios como esos, ¿no? Pero la verdad es que el que nos encontramos cómodos fue FreePic. Y entonces justo en lugar de echarte todos los tokens en ChatGPT o en Midjourney o en la que tú quieras, en realidad escoges cuál es la que te va a funcionar. ¿Qué motor que vas a usar dependiendo de la imagen que vas a generar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos usando ahorita. Ahorita también, bueno, la uso para hacer estas imágenes donde tengo que enseñar de qué tamaño es. Este es un encendedor USB que lo conectas a tu celular y pues es un encendedor, ¿no? Básicamente, entonces no existía más que una imagen de una mano parecida en una situación diferente, de muy mala calidad, y entonces le das la referencia de qué tipo de imagen quieres y le das el contexto donde lo quieres y le das el producto y te genera la imagen. A veces te generan algunos bordecitos, en realidad no es exactamente como es el encendedor, pero la verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera se da, bueno, más bien nadie se da cuenta o nadie se fija, porque al final es una imagen ilustrativa, no es la que yo le vendería a mi cliente, pero podría hacerlo si le entreno. En este caso simplemente para generar una imagen que pues sería como muy trabajoso irla yo a hacer y pedírsela a alguien que la fotografíe para simplemente una imagen de catálogo. La de abajo, por ejemplo, es una imagen 100% generada con inteligencia artificial. Es una modelo que se parece, que se ve completamente realista y le doy imágenes de este soporte para celular para que pueda generar este punto de vista desde tu cabeza. Y le di, por ejemplo, fotos de una mujer que estaba muy güera, que se veía completamente ajena, que no nos iba a funcionar. Bueno, me dio una chica demasiado morena, para al final te vas a identificar más con ella, ¿no? Y de una imagen de muy mala resolución, me entiende el concepto, le doy las imágenes de referencia del producto y con unas 3 o 4 imágenes que estuvimos dialogando, me genera esta, ¿no? Igual en FreePic. Y no sé, había otra nada más. Y esta última, ¿no? O sea, yo ya no le tengo que decir el modelo de lente. Este es un Pentax. Bueno, si le digo un modelo de lente Pentax, le digo que me enseñe la parte trasera del lente y la tapa que le doy. Entonces, todo esto lo genero rápidamente en inteligencia artificial en lugar de yo poner todo el setup para tomar una foto, digamos, genérica. No sería lo mismo. Y mi expertise estaría más bien en hacer la iluminación, pero para una toma de producto, tal vez una taza, una obra de arte, una escultura, una artesanía, pero no para algo así que yo puedo generar fácilmente con la IA, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, si no, vamos a los videos. Nada más para ponerlos en contexto, nosotros usamos sobre todo Adobe Premiere, pero ahora estamos usando... A veces usamos After, pero estamos usando mucho CapCut. Y cuando hacemos generación de video usamos ahorita lo que más usamos fue Kling. En el año pasado es la segunda vez que nos pidieron a generar un videoclip para un cliente japonés que está en Japón, que tiene 82 años, que obviamente no puede viajar ni podemos viajar. Y lo que hacen es pedirnos un videoclip cotorro para presentarlo en su fiesta de cumpleaños. Entonces nos dan presupuesto para hacer un videoclip, es la cosa más divertida, pero tenemos que poner un actor que se parezca y luego reemplazar el rostro con inteligencia artificial. Y eso implica, y no sé si podemos enseñar más uno del año anterior, que nosotros lo que hacíamos era traquear el rostro, poner un recorte que se veía como un recorte y enseñar que realmente... el truco, ¿no? O sea, realmente no nos importaba que se viera el truco, sino que se viera divertido porque otra vez es una fiesta de cumpleaños. Y entonces justo grabamos a los personajes, grabamos la situación, la coreografía, todos estos son personal que trabaja en la empresa. Y un poquito más adelante, bueno, hay vestuario, hay arte, hay todo, pero justo cuando llega el personaje lo que hacemos es reemplazarlo. Y les gustaba mucho ese estilo, era como muy de caricatura, muy funcional.
Y este video les encantó, era como una cosa que les divertía mucho. Nos encargamos de iluminación, de dirigirlo, de todo, ¿no? La edición, la postproducción y reemplazar el rostro. Y implicaba que también ajustáramos cuadro por cuadro porque luego el traqueo no era tan funcional. ¿Sí quieres con eso? Y luego, el año pasado, lo que nos pidieron es repetir el mismo esquema, pero con un luchador. La idea es que iba a bailar también, pero ahora querían que luchara. La historia era ahí medio... Bueno, es un videoclip, no importa tanto, pero la idea es que se viera justo cómo reemplazábamos el rostro. Y lo que hicimos ahora fue reemplazar con inteligencia artificial los rostros, buscar actores y que nos funcionara. Y todo eso fue un reto. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial no traquea tan fácilmente. Entonces, como aprender a usar la inteligencia artificial para que nos hiciera la chamba de hacer lo que queríamos hacer, el reemplazo de rostro, pero ya no hacerlo nosotros en After, sino ahora hacerlo con diferentes herramientas. Entonces, si quieres, ahora sí, cuéntanos un poquito. Aquí, por ejemplo, pues nosotros como que llegamos a esta conclusión, y lo voy a decir desde ahorita porque la idea es hacer híbridos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos un camarógrafo, tenemos un fotógrafo que decide cuál es el plano, tenemos una directora, todos somos humanos. Son estas cosas técnicas que sabemos hacer. Entonces, se tiene, por ejemplo, al actor, y aquí nos permite, por ejemplo, tener pues nuestra toma principal y de referencia. En este caso, nos habían pedido que se reemplazara igual al personaje que vimos anteriormente, que era el CEO de la empresa, pero esta vez teníamos un personaje más que sería la persona, pero en niño, ¿no? Un niño. Una persona de 82 años, necesitamos fotos de niño, que obviamente no había fotos de buena calidad, y teníamos que inventárnosla a partir de unas fotos viejas que tenían por ahí. Sí, ahorita se las enseñamos. Entonces, lo que teníamos que hacer en era reemplazar al niño actor con el niño del CEO, ¿no? O sea, cuando era joven, cuando tenía 10 años, y a partir de esta imagen, reemplazarlo con una foto que pudimos resolver con Nano Banana. ¿Con qué más utilizó? Fue con Kling. Con- No, con FreePic. Con FreePic Pero con Nano Banana. y con Nano Banana para mejorar la imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue reemplazar el rostro del niño, ya viéndolo como más profesionalmente, pues vemos aquí este errorcito, ¿no? De una deformación en ciertos cuadros, pero que a nosotros, pues, sinceramente nos funcionaba, y como Aquí se ve pasa, más. pues al ojo así cuando lo reproducimos al tiempo que es, pues no es tan visible como cuando lo vamos viendo cuadro a cuadro, ¿no? Afortunadamente no nos cambió la vestimenta que tiene. Ni las expresiones. Ni las expresiones. Ah, claro. O sea, aquí, por ejemplo, justamente llegamos a Kling, pero antes habíamos estado utilizando Runway, que era como la mejor herramienta que nos estaban vendiendo todos los influencers. En septiembre de 2025. En septiembre. Porque Claro, también es muy importante. Claro. Sí, o sea, en este momento teníamos varios tipos de inteligencias, pero no habíamos encontrado a Kling, nunca la habíamos utilizado. Y justo Kling tiene como plugin dentro de su interfaz de que se llama Swap Faces. Entonces es súper especializado en cambiar rostros, porque Runway no tiene eso, ¿no? O no tenía. No tenía, no sabemos ahorita, tendríamos que checarlo en ese momento, pero, o sea, literalmente te metías a Kling y le ponías Swap Faces, le ponías la cara y te la reemplazaba. La cara de la imagen que tienes como foto, y seleccionabas con una máscara la parte que querías estar reemplazando. Te ayuda justo, nada más como para aportar esto, el plugin te permitía hacer esta traducción de la interfase de qué parte quieres que te reinterprete para que concentre los recursos en hacer esa chamba. ¿Por qué? Porque los primeros ejercicios los hicimos con Runway y de verdad se veía muy bien.
Yo me grabé unos videos, me reemplacé el rostro con el rostro del señor, dijimos, runway nos funciona, vámonos. Pero una vez que empezamos a trabajar ya con el material grabado en diferentes circunstancias, runway ya no era consistente y hacía variaciones del rostro, del volumen y de las cosas de una manera muy, muy grave. Y entonces nos dimos cuenta que pues, nos había funcionado para nuestras tomas, pero para el resto de la producción no. Y tuvimos que cambiar de herramienta. Y probamos diferentes hasta que llegamos a Kling. Este, por ejemplo, pues es otro clip. Este es ya en el ring, ¿no? Esto es lo que grabamos, nada más como para que... Tenemos esta iluminación, tenemos este encuadre, nuestra cámara se está moviendo. O sea, había como muchas cositas como que está checando, porque no siempre funciona pues tan increíble la inteligencia. En este caso nos respetó bastante nuestra cámara, pero igual si lo vemos un poquito más despacio, voy a bajarle. Muchísimo. Este personaje que vemos atrás nos lo está deformando. Este de acá. Pero como nuestro personaje principal es él, no lo alcanzamos a ver. De hecho, el de ¿no? la derecha se ve bien. Mira, también. Sí, se ve bien o sea, raro. todos nuestros personajes de atrás los deforma, de hecho. A veces más, a veces menos, a veces más evidente, hay que estarle pidiendo Porque varias agrega versiones. información aparte. Y como que la reinterpreta. Ujú. Entonces, esto seguimos en el septiembre 2025. No sabemos en qué condiciones esté trabajando ahorita, pero pues a nosotros nos funcionaba increíble, y ya igual agregándole algunos efectos o haciendo un resize para justo quitar a este personaje raro que nos hizo, también nos ayuda mucho. Entonces ahí estamos justo estamos viendo lo que nos ayuda la IA, pero también lo que nos ayuda a nosotros como productores, como postproductores, para pues saltarnos estos errores que nos puede estar pues dando la IA. ¿Puedes decir en el anterior? Sí. O sea, por ejemplo, una cosa muy importante que aprendimos durante el uso de la inteligencia artificial en este proyecto era cómo darle el material para que funcione. O sea, primero tener un buen contraste, obviamente una buena iluminación y muy buena nitidez de la cámara. Eso es uno de los aspectos que nos ayudó mucho. Y el otro es que nosotros le ayudamos a la IA a reconocer las facciones. Primero buscar un actor que tuviera, digamos, más o menos la fisonomía del señor, o sea, que tuviera más o menos los pómulos y el tipo de rostro, que no fuera que era un poco ovalado, que no fuera cuadrado o redondo, sino que más o menos tuviera las similitudes del personaje. Y luego lo que hicimos fue marcarle el maquillaje en los ojos, en toda esta zona, para que se pudiera ver, o sea, le marcamos como, digamos, los pliegues del personaje que está más viejo. Entonces, si le puedes poner en play, o sea, se ve en el rostro del personaje cómo está justo con un rostro... Un tipo de maquillaje, ¿no? Ajá. Ahí se ve cómo está muy marcado aquí en las comisuras de los pómulos con la boca, cómo tiene marcados los ojos. Le ayudamos a la IA a que entendiera y reconociera las facciones para que luego las reinterpretara más a un estilo como teatral, que luego nos ayudó a que se pareciera más. Sin eso le costaba un poquito más de trabajo. Entonces, como que vas aprendiendo qué herramientas, otra vez, si ya tienes claro qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo, no le puedes pedir que adivine. Tú le tienes que ayudar a la inteligencia que resuelva hasta donde se pueda. Probablemente, y eso sí estoy seguro, que ahorita ya hay otras inteligencias que lo hacen mejor porque ha avanzado muchísimo. Pero sí queremos platicar de este proyecto que nosotros hicimos para que se dé una idea de cómo fuimos llegando a estos resultados y con qué problema nos encontramos. Sí, por ejemplo, aquí, este es pues nuestro cuadro original. Este fue para el segundo día, ¿no? O sea, también tenemos movimiento, el personaje se mueve, hay veces en que la inteligencia agarra un poquito mejor en algunas partes el movimiento, pero justo aquí Kling nos volvió a ayudar, nos volvió a salvar. Entonces, aquí por ejemplo tenemos esta animación y claro, o sea, ustedes ahorita están escuchando este audio porque automáticamente Kling nos daba una interpretación
del audio, de la escena. Entonces, Tétrico. pues está interesante, pero no es lo que nosotros queríamos, ¿no? Igual iba a ser un videoclip con una canción de fondo, entonces no era necesario en este momento. Entonces, igual, si vamos viendo, pues para algo rápido nos ayuda, pero vamos teniendo y nos vamos encontrando con pues con estos errores, ¿no? En este momento. Entonces ahí también teníamos que ver si jugábamos con un poquito de luces, agregarle algunos glitch o agregarle de estos luces, ¿cómo se? Flares, para pues tapar esos o hacerle un resize o hacerle un zoom. Mira, aquí se ve rarísimo cómo hace el rostro. Uh-huh. Pero en Play no se Desaparece nota. la mano. No se nota tanto, se alcanza a notar un poquito, pero no tanto, ¿no? Y los músculos, mira. Uh-huh. Y justo aquí también, en le agregamos pues como cositas que nosotros pensamos que probablemente nos podrían funcionar para este video. Pues el señor es japonés, entonces ¿quién más japonés que Godzilla? Entonces le agregamos a este diseño, a este clip, igual en Kling, hay una opción como el de Swap Faces, que es como literalmente le pones a agregar y un video o una foto y te lo agrega y le pones en la parte en donde quieres añadirlo, ¿no? Entonces también es como muy eficiente. O sea, estar como ya tienes tu video, tu clip con a mí, por ejemplo, con la cara el rostro del chairman, pero yo ahora te lo voy a dar para que le añadas este monstruo que podría ser Godzilla. O sea, no es literalmente Godzilla como el que conocemos de las películas, pero pues nos da esa intención que es un kaiju, ¿no? Un monstruo japonés. Uh-huh. Tenemos este otro que aquí, por ejemplo, lo que yo quiero dar como a conocer es que teníamos problemas para estas tomas que son pues las más importantes, ¿no? Que son las luchas del ring. Por tanto movimiento. Por tanto movimiento de la cámara, por el movimiento de nuestros personajes, la velocidad con la que hacen las maromas, aunque nosotros de aquí grabamos a 60 cuadros por segundo, ¿no? O sea, tenemos más cuadros para... Y en 4K. Y en 4K, o sea, teníamos mucha información. Bueno, primero, ¿dónde se atoraba? Aquí ya no lograba traducir que era un viejito, entonces... No, el rostro aparte se cortaba aquí, o sea, ya no tenía toda la información en todo el clip, ya se volteaba. Uh-huh. O sea, era una cosa que, o sea, obviamente la inteligencia no iba a decir, claro, este es tu personaje inicial, porque no tenemos la información. A veces agarraba al árbitro, ¿no? Uh-huh. Era como, no, él no lo quiero, aunque le seleccionaras con una máscara. Entonces, aquí lo que se intentó es como, oye, ¿cómo voy a hacerle saber a la inteligencia que este es mi personaje y en dónde voy a poner la máscara y que siga siendo pues un punto de inicio y un punto de final? Entonces, lo que hicimos fue agarrar After Effects, pintar el cabello de blanco, hacerle un tracking para que todo el momento en el video, no importa, o sea, ya lo tenemos de frente, ya no es la cara, es el cabello, nos reconociera y poder aplicar esta cara justo en el personaje que queríamos, ¿no? Entonces, como respuesta de la inteligencia, sí, ahora sí lo logramos, ¿no? Ya estaba el rostro de nuestro personaje, el chairman, Daichi. Obviamente nos cambia el cuerpo, ya podemos ver. Aquí tenemos un movimiento de cámara, pero ahí vemos que lo sigue respetando. Ahí pues ya la pierna se nos cruza en el rostro. Nos hace esta deformación, ya no tenemos cuerpo casi, ya no tenemos cara. De pronto hace una cosa súper extraña. El personaje también ya lo está ajustando también. Aquí, o sea, nos hace cosas bien raras. Cosa rara. Pero y esto es lo más decente que hizo. Y eso es lo más decente que hizo. Porque esto lo probamos y lo hicimos. Pero, por ejemplo... Mira, ve esto. O sea, ya nos agregó otra cosa.
porque él Si, no se paraba. si esto lo hubiéramos hecho en una película con tiempo y planeación y preproducción, obviamente haces las tomas y luego lo planeas, pero en un video como este realmente hay presupuesto para grabarlo un día y luego ver cómo lo hacemos en post. Entonces Claro. tampoco es como que tengas mucho chance de tener luchadores haciendo esta chamba y haciendo las pruebas, ¿no? Sí, justo qué es lo que aprendimos o algo así como para prever como diferentes pues situaciones, ¿no? Lo que podemos hacer, pues ya no desgastarnos pintándole el cabello en After Effects, sino poniéndole una peluca. O sea, si tu personaje tiene el cabello cano, entonces o le puedes pintar el cabello o le puedes poner una peluca y así el flujo de trabajo es más eficiente, ¿no? Claro. Eso lo entendimos ya hasta el final, pero si lo queremos volver a hacer y ahora en 2026, casi marzo, pues ya. Uno de los personajes que es el de la empresa, que es la directora de México, pues que tuviera su parte, ¿no? Que tuviera una interacción. Entonces, a partir de fotografías que conseguimos, igual porque lo mejor que podrías hacer, y esto es importantísimo, para enseñar a la IA, es tomar muchas fotos de diferentes ángulos con diferente iluminación para que se aprenda a tu personaje con el que vas a trabajar. Pero ni con el japonés, ni con la directora en México era posible por sus tiempos y sus dinámicas. Entonces, pues utilizamos todas las fotografías que encontramos de ella en internet, más las que nos pasaron, las que conseguimos, pero realmente no teníamos el tiempo de hacerle una sesión y tomarlo, y el tiempo no nos daba. Pero cada vez va avanzando mejor en el reconocimiento de rostro. Esto fue otra vez en septiembre de 2025. Ahora es mucho más fiel a que se parezcan los personajes. Y lo primero que teníamos que hacer es la fotografía como aquí la pensó Hanat. Sí, aquí por ejemplo teníamos a la CEO de la empresa aquí en México y lo que hicimos fue tener este reencuadre en el rostro de la CEO, Eva se llama. Entonces nos dieron unas pinturas de referencia. Entonces lo que hicimos fue en Freepik, justo que ya vimos que teníamos como esa soltura de poder crear imágenes y de poder tener diferentes perspectivas. Simplemente dar como referencia la pintura de la Maya vestida y colocar la cara, cambiar el rostro de la pintura original con la fotografía de Eva, y este es el resultado que nos dio. Y lo hicimos en algunas más, pero estas fueron como las más padres. En este caso, casi las dos que se parecen, ¿no? ¿De tú, Andrés? Sí, se parecen como mucho las dos. Sí lo decíamos, pero se ve más en el video. Sí, se ve más en el video. Y lo que teníamos aquí era que en Freepik también tiene esa cuestión de generar videos. Tú le das una imagen principal y luego le dices cómo quieres que acabe. Más bien es un inicio y un final. Sí le tienes que decir como algo aproximado a lo que quieres ver. Entonces yo decía, pues ella está en la cama y pues que salga de la puerta y que abra la puerta y si esté la playa y pues que se incorpore, ¿no? Da unos cuadros, no muchos, la verdad. Porque da creo que 5 segundos, ¿no? Entonces se para, va y justo llega al cuadro que tú le diste al último, ¿no? Que lo chistoso que da al otro personaje y no al que se supone que era ella, pero bueno. Ajá. No importaba para este... Sí, para este video estaba un poquito más, no estaba tan rígido, pero, o sea, está muy padre, ¿no? O sea, y como mantienes esta estética de pinceladas gruesas, pues la verdad es que se ve increíble y se mantiene bastante estético, o sea, como que va acorde, aunque el personaje no era el que queríamos. Y eso lo que nos permite es justo dedicarnos a interpretar lo que el cliente quiere, ponerle humor, desarrollar la historia, la puesta en escena, la dirección de los luchadores, saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, todo eso, y ayudarnos de la inteligencia artificial para hacer cosas que humanamente no nos hubiera sido posible, que hubiera costado muchísimo más. La gente que lo vio, pues obviamente dijo que parecía un trabajo de muchísimo dinero, que ahora se hace con inteligencia artificial. Entonces, justo nos permite en desarrollar habilidades para que funcione ese tipo de cosas y nosotros encargarnos de la iluminación, de la grabación, de la puesta en escena, de la dirección, de conseguir los actores, nosotros no conseguimos los actores, pero de tomar las decisiones y del casting y de cosas.
que todo eso nos permite concentrarnos en lo que sí hacemos y hacemos mejor y permitir que la inteligencia nos ayude en cosas que nos permiten llegar a un nivel más alto. Entonces, si comparamos el otro donde tiene el rostro, que es divertido, no tendría por qué ser mejor, pero bueno, técnicamente es muy diferente el que pone el rostro como un cartón frente al personaje, al todo el personaje girando y teniendo 3D. También hemos desarrollado lo que son fotografías de diversas cosas, pero no reemplaza los retratos. Yo hago mucho retrato de actores y de bailarines y de gente así, donde la IA no me funciona para reemplazar ese tipo de cosas, pero tal vez me ayuda y me ayuda muchísimo para limpiar imagen, para limpiar errores, para borrar manchas en el piso, suciedad, pulir tal vez la piel, que yo no le hago mucho, hay gente que lo hace más. O sea, hay herramientas específicas y de muchas funciones que te ayudan a desarrollar tu trabajo. Hay muchas, por ejemplo, hicimos también una canción para Asma Cine que la hicimos en inteligencia artificial, que está en el video que compartimos, donde en lugar de tener una música de stock, pues tener una canción, desarrollar la canción y hacerla y producirla para promocionar nuestra convocatoria, que probablemente no es, no lo hubiéramos logrado tan fácil ni al costo que nos permitió la inteligencia artificial. Entonces, poderlo hacer de esa manera con estas herramientas, pues obviamente nos ayuda, pero hay muchísimas más, ¿no? Hay para todo. Nosotros hablamos desde las que les usamos, pero bueno, hay muchísimas que nos pueden resolver. El punto que aquí nos interesaba tocar es justo que nosotros, aún como casa de renta y que lo que nos importa es que se usen los equipos, entendemos y sabemos que la inteligencia artificial no te puede funcionar para resolver todo y que hay partes donde no te va a reemplazar a ti, ¿no? Y eso es lo más importante. Tu función ahora como creador visual, pues es justo ser el traductor entre la intención y la tecnología. Tú entender la intención que necesitas dar y comunicar y que va a querer el cliente, y que la tecnología te ayude a llegar a ese nivel lo más lejos o resolverlo más rápido o tener más opciones, ¿no? Hay que tener una estrategia para utilizarla y implica como pasos y como receta formular con claridad el problema, qué quiero hacer, cómo lo quiero resolver, a dónde quiero llegar, qué necesito para llegar a ese lugar, qué necesidades hay, el cliente qué quiere, qué realmente quiere, que eso es de las cosas más complicadas, ¿no? Una cosa es lo que yo entendí y otra cosa es lo que realmente quería el cliente. Entonces, lograr hacer esa traducción y comprender y darle, aportarle valor, no hacer lo que hagan, lo que a mí me gusta o lo que yo puedo, sino tratar de entender lo que necesita o lo que le funciona más para su marca. Pues es esa traducción que la inteligencia artificial definitivamente no va a poder hacer nunca. Anticiparte a los problemas, a situaciones excepcionales y casos extremos que tal vez no tenías contemplado, ¿no? O sea, ahorita nos están pidiendo hacer algunas grabaciones. Trasladarse en el país es complicado en este momento y justo saber cómo, dónde, cuál es el mejor camino, qué opciones puedes tener. Pues la inteligencia está enteradísima de todos los hechos, pero al mismo tiempo no entiende lo que eso implica y no vive en este país y no entiende los contextos y no entiende las inseguridades y quién puede salir afectado. Eso es algo que nunca va a funcionar. Entonces, por más que te ayude a desarrollar tu plan de trabajo y tus guías y esquematizar y resolver, al final tú como profesional es el que sabe qué opciones puedes dar, cómo puedes aprovechar mejor los recursos que tienes. Es importante pues entender qué sistemas creativos te van a permitir llegar a ese lugar. Es decir, no le puedes pedir que te adivine y haga lo que tú quieras, sino tú tienes que entender cómo darle y procesar la información para que logre resolver lo que tú buscas y ir entendiendo cómo a ti, y eso es bien importante, lo que a mí me funciona y como yo platico con mi guía y como yo converso con ella, pues es muy diferente de cómo conversan ellas, ¿no? Entonces, ir entendiendo tu camino y tu proceso para entender cómo lograr mejor resultado. Ese es un camino largo y complicado, pero que de verdad te puede dar muchísimo provecho. Y cosas que no pueden hacer la IA, que es donde nosotros como profesionales de la industria audiovisual nos va a funcionar. Bueno, la IA de plano lo que no va a poder hacer es resolver una producción en vivo, que desarrollarán herramientas que te ayude otra vez, son herramientas, no te reemplaza. ¿Por qué?
Pues porque no puede reemplazar la fotografía de una boda, de una conferencia, de unos 15 años, de un lanzamiento. O sea, no puede reemplazarte a ti, a la generación de imágenes. Y nunca hay nada como las personas teniendo esas interacciones humanas y desarrollando sensaciones y conceptos y demás. No va a cumplir un concierto en tiempo real, te va a ayudar a pre-switchar, pero no te va a dar ese timing, otra vez, esos tiempos, esos silencios, esas pausas que requiere una producción de un concierto, por decir algo, o la fotografía del concierto, o todas las necesidades que necesitas para que el concierto desarrolle y te emocione, ¿no? ¿Cómo resolver un contratiempo en un evento? ¿Qué hacer? O sea, finalmente, ese es tu expertise, que es el que no vas a poder sacar. Las cámaras son más inteligentes. El autofoco que utiliza, que básicamente todos los autofocos ya tienen inteligencia artificial. Pero eso de decidir en el momento qué contar y dónde ver y qué hacer, pues esa mirada nunca va a dejar de existir, porque no entiende que hay momentos irrepetibles. Y anticiparse a lo que puede suceder y qué tienes que hacer y cuánto tiempo tienes que correr y cuánto vas a hacer de traslado para ir a hacer ese tipo de situaciones, de lo que puede suceder, qué herramientas llevarte. O sea, sí te va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, tu plan de trabajo para un evento en vivo, pero al final simplemente como guía para que no te olvides de cosas y le pides que te haga pues, la descripción de las tareas básicas y qué equipo llevarse y demás, pero al final que está muy bien porque tú en lugar de estar escribiendo cada una de esas cosas, pues se las pides a que te haga un machote y tú sumas todo lo que tú como expertise tienes para desarrollar mejor. Entonces pierdes menos tiempo escribiendo cosas que son, digamos, repetitivas o que se parecen y te puedes encargar más de otras situaciones. ¿Por qué? Bueno, la producción en vivo requiere toma de decisiones instantáneas, lectura del entorno y de qué está pasando y qué va a necesitarse, anticiparse, tener responsabilidad de que las decisiones tienen implicaciones y saber ejecutar bajo presión. O sea, ahorita no estamos en ese momento donde la inteligencia esté tan metida en la producción en vivo. Eventualmente lo estará, pero siempre tendrá que ser como una herramienta y no te va a reemplazar a ti como camarógrafo, a ti como editor, a ti como cineasta, como creador, como productor. Pero bueno, sí va a haber cosas y ahorita está pasando. Hay cámaras PTZ, las PTZ son estas cámaras robóticas que se utilizan para eventos, para en vivo, circuitos cerrados, un poco lo que estamos haciendo, que ya tienen inteligencia artificial para seguirte, ¿no? Entonces tal vez si yo estoy aquí, pues la cámara ha estado fija, pero puedo pedirle que la otra me siga. Sí, pero no necesito un camarógrafo porque me esté siguiendo para el evento que voy a hacer ahorita, para el streaming que voy a hacer ahorita. Lo quiero para el concierto del artista, lo quiero para la conferencia de prensa, lo quiero para otro tipo de eventos. Pero una cámara que me va a estar haciendo así, claramente me lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Las PTZs ahorita, que son estas cámaras robóticas con lente integrado, se están usando con sensores chiquitos, con sensores medianos y con sensores grandes, y van a reemplazar mucho de ese tipo de producción audiovisual. Y el switcher va a empezar a adivinar y anticiparse dónde cortar. Ahorita ya lo hace por audio, pero ya lo va a empezar a hacer por reacciones. Sí, para una producción genérica, no para una producción que necesites emocionar. No hay manera de que sucede. Y eso, pues sí, nos permite ahorrar costos, pero también va a reemplazar personas que realmente hacen, como dijimos desde el principio, tareas repetitivas que no necesitan mayor criterio. Si necesitas el criterio de un ser humano, realmente te puede reemplazar. ¿Y qué otra cosa no hace la IA? Pues no te genera una visión sostenida en el tiempo. Es decir, se va cada vez actualizando más rápido, pero por lo tanto va haciendo un reset de todas las cosas que desarrolla y no puede más que imitar lo que ya existe. No tiene una evolución per se. Es decir, no crea una identidad estética durante los años que tienes como camarógrafo, fotógrafo, editor, animador, ilustrador, diseñador, narrador de historias, guionista. O sea, no tiene esa capacidad de generar una identidad, tampoco de una narrativa coherente que vaya funcionando con los años y por la cual la gente te busque para desarrollar ese proyecto. A mí y a muchos nos pasa que nos contratan por el estilo de contar historias, de contar cosas, de hacer humor o de lo que sea. No te va a reemplazar en ningún momento la inteligencia artificial para eso, ¿no? No va a darle intención a tu evolución visual, a tu búsqueda interna de qué vas haciendo y por qué lo vas haciendo. Y, por supuesto, tampoco puede generar esa comunidad, esa interacción que es la que buscas como creador.
una IA no tiene mirada, el creador sí la tiene, ¿no? Pues sí. Y pues por último, que tal vez es un poco obvio o no, pero la IA no tiene ni picardía en humor. O sea, la IA no te va a dar el timing, no va a entender cómo hacer los chistes. Tú puedes ver los videos que salen en internet generados con la IA y son graciosos porque son artificiales, no porque se parezcan a lo que es en la realidad. No hay nada como el timing de la persona, la intención, los silencios, los detalles que hacemos los seres humanos. Es imposible de reemplazar ese tipo de cosas. El subtexto, el contexto, romper una expectativa que tienes y darle la vuelta, tener experiencias compartidas con la audiencia de lo que está pasando en el día a día y tener sobre todo eso, timing. Lo importante es entender que nosotros como profesionales de la industria audiovisual no estamos compitiendo con las máquinas, vamos a reemplazar mucho el trabajo mecánico y repetitivo y el que no requiere criterio, pero vamos a desarrollar, y esa es la idea, como cuando se inventaron las cámaras digitales, donde antes solamente los cineastas tenían este look cinematográfico con película, y luego se desarrollaron las cámaras con un look cinematográfico. Bueno, pues se crean nuevas herramientas, pero sobre todo nuevos puestos. O sea, todo lo que es el creador audiovisual, el filmmaker, pues no existía. Ese concepto se inventó a partir del desarrollo de cámaras digitales, pues va a seguir evolucionando y hay que entender cómo adaptarse y sumarse a esto, ¿no? Y por último, nosotros vamos a seguir teniendo este tipo de charlas. Estamos abriendo ahorita un grupo de WhatsApp para poder ponernos de acuerdo y podamos platicar. Si se quieren sumar, se llama Focus Pro y es un grupo de WhatsApp, pues me pueden tenerlo, silenciar, nada más meterse cuando quieran o interactuar. Ahorita lo estamos abriendo y estamos estrenando con ustedes porque queremos que la gente pueda tener un acercamiento para este tipo de capacitaciones y charlas que vamos a ir generando con ustedes a lo largo del año. Bueno, quiero enseñarles un video que esto desarrolló un amigo que hace efectos visuales, está investigando cómo desarrollar efectos visuales a nivel altísimo en la industria audiovisual para Canadá. Él hace efectos para... Bueno, eso lo hizo él hace una semana y media, me parece, con Seed Dream 2.0, que es la nueva inteligencia artificial la que se usa para TikTok. Él se encarga de hacer efectos como en Mandalorian o en series de ese nivel, pero está desarrollando estas habilidades para entender y aprender a usar la inteligencia artificial, que no reemplaza porque no tienes el control que tienes en un ambiente 3D o así, pero sí te ayuda a desarrollar cosas y sobre todo con este nivel de realismo. Probablemente, y esto es importante, en un futuro muchos de esos comerciales, muchos de esos efectos rápidos de no importa tanto emocionarte de la misma manera o hacer unas tomas de coche, pues se van a ir reemplazando con inteligencia artificial porque a nivel técnico te puede reemplazar en ese nivel, pero a nivel emocional y eventos en vivo no. ¿Qué tanto te va a reemplazar? Bueno, si no lo sabes dirigir y no le sabes pedir, simplemente va a pasar. Él es director, él hace efectos visuales, él entiende muy bien de iluminación, por lo tanto, por eso puede hacer eso. Se llama Freddy Chávez Olmos o Freddy Olmos Chávez, no me acuerdo. Y él tiene un rato trabajando en este tipo de ambientes y lo puede usar con muchísima habilidad. freddychavezolmos.com y él, como muchos, puede desarrollar estas cosas, pero tienes que entender el expertise y todo lo que se necesita para llegar a eso. Preguntan si se puede usar alguna herramienta para introducir una foto y que genere propuestas de dónde colocar un luz. Sí, claro, propuestas para dónde colocar luces en un set para imitar esa foto, por supuesto. Hay varias herramientas. Primero, hay algunas donde tú puedes poner un ambiente
y decirle a la inteligencia artificial que te genere vistas de cómo se va a ver con un key más grande, más pequeño, con un back, con 2 luces, con una RGB, con muchas cosas. Entonces, para visualizaciones o para aprender a hacer iluminación, para extender tus conocimientos, por ejemplo, pues nosotros tenemos un foro y un montón de luces, pero no todo el tiempo tienes ese acceso, ni todo el tiempo vas a tener la capacidad de hacer todo en un foro como de este tamaño, que es un foro muy pequeño. Entonces, aun cuando tengas las herramientas que nosotros nos pasa, siempre te puedes apoyar de esa inteligencia artificial. Y ahorita ese tipo de herramientas hay varias. No me las sé, pero las pueden buscar así. O pedirle al ChatGPT, pedirle a Gemini, a la que quieran, le preguntas literalmente, oye, ¿cuál es la que puedo usar para hacer este tipo de situaciones? Y hay, justo para hacer, tanto en foto como en video, que te ayuda a desarrollar cómo se va a ver ese espacio. Y tú puedes tomar fotos del espacio, digamos, de tu scouting, poner al personaje y hacer un mock-up de cómo quieres que se vea con tal tipo de iluminación, copiar un estilo visual, repetirlo, pedirle que más o menos te dé el balance, el contraste que vas a requerir, cómo se va a ver con un diafragma 2.8 o 7.1, o sea, justo puedes hacer este tipo de solicitudes y obviamente pues generar las imágenes pidiéndole ese tipo de conceptos de súbele la exposición un paso, haz un claro oscuro, le puedes pedir una emulsión de película, o sea, se pueden hacer de muchas maneras, sin problema tú puedes ir previsualizando y aprendiendo y mejorando tus habilidades, pero por ejemplo, y eso sería muy importante, sí puedes pedirle esas cosas, pero si tú no entiendes lo que es la iluminación, si tú no has tomado cursos, si tú no lo has hecho, no te va a resolver tu ignorancia, digamos, ¿no? O sea, si tú no sabes hacer iluminación, si tú no sabes poner los elementos, si tú no sabes emocionar y saber qué efecto tienen las cosas, por más que le pidas, pues te lo va a repetir, pero el chiste es que tú lo puedas repetir en la realidad, ¿no? A menos que lo quieras dejar en digital. Y aún dejando en digital, tienes que entender y saberle cómo pedir. Entonces, lo único que vas a hacer es imitar una foto que ya existe, pero si tú quieres desarrollar un ambiente y pedirle que eso le dé un claroscuro, contraste, iluminación Rembrandt, no sé, cualquier otro tipo de cosas, pues obviamente no va a eliminar la necesidad que vas a tener tú de seguir aprendiendo y capacitando y tomando cursos, ¿no? Solo que obviamente te permite hacer todas esas pruebas sin tener, digamos, que rentar el equipo, y ya cuando rentas el equipo ya sepas qué vas a rentar y cuántas luces vas a necesitar y cómo se va a aparecer. Y eso es muy importante y ojalá eso desarrolle rápido, porque no mucha gente conoce este tipo de herramientas y llegan y nos preguntan, ¿cómo hago esto? ¿Y qué luz necesito? ¿Y cuántas me puedo llevar? Porque no tienen ni idea. Sí, la verdad es que deberían tomar más cursos, pero sobre todo, pues también mecanismos para entenderlo, ¿no? Y eso es lo que te permite la inteligencia. Aprendes muchísimo con ella y llegas a lugares mucho más altos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues parece que logramos nuestro objetivo. Muchas gracias por conectarse. Si quieren seguir la conversación o que nos vayamos compartiendo videos y cosas, agréguense al grupo, se llama Focus Group. No sé si puedes enseñar otra vez la Focus Pro, perdón, Focus Pro. Enseñar por si se quieren tener WhatsApp, ahí pueden escanear el ¿cómo se llama? El código QR, y si no, ahí nos lo piden en el WhatsApp de RCTD. Nos vemos a la siguiente y muchísimas gracias de verdad. Y gracias a ustedes. Gracias.